¿Estás de vacaciones en Capilla del Monte y no sabes qué llevarle de regalo a tus viejos, tu vieja, tu señora o señoro? Tenemos la solución. Yerbalien es una yerba mate elaborada con palo compuesta con hierbas serranas libre de gluten. Es la mejor opción para quedar como un duque o un duqueso frente a los que más querés. Yerbalien, probala, te va a encantar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Episodio 19 del Método, a cargo de Rafael Jiménez y Celeste Paternó en la producción general. En el episodio de hoy contamos con una grata compañía, alguien que leo bastante, que me hace pensar bastante en sus artículos. Está con nosotros Pablo Weisberg, quien es una persona muy versátil porque tiene varios trabajos. Está a cargo de, o ha estado a cargo de proyectos de investigación corporativa estratégica, ha trabajado para Coca-Cola, ha sido CEO de diferentes empresas, entre ellas de Calp, ha participado para el grupo CBS, si mal no me equivoco, en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Es decir, es alguien que conoce bastante a fondo el comportamiento y desarrollo de las multinacionales en América Latina. Ha trabajado, mejor dicho, para varios canales de televisión grandes en Argentina, Venezuela, Colombia. Y además de tener su consultoría, se dedica al mundo del teatro, de la escritura. Y eso es algo muy interesante de ver. Y esa es una de las razones por la cual hoy está con nosotros. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido al Método. Muchas gracias, un placer, muchas gracias. Gracias a vos por participar. Yo te quería preguntar en realidad, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fueron los inicios en relación a formación, ¿no? Si me querés contar eso, sería genial. Con mucho gusto. En realidad, en esto tiene que ver mucho mi vieja. Mirá. Porque cuando yo tenía 11 años aproximadamente, un día me dijo, ¿sabés que por radio están diciendo que están tomando pruebas para actuar en radio en un programa infantil donde son todos chicos los actores? ¿Tenés ganas de ir? Y entonces esa madre, que para esos tiempos era una adelantada, te puedes imaginar, me abrió esa puerta. Yo fui, me tomaron, pero resulta que el grupo que lo dirigía Salvador del Priore y se lo llamaba Juancho, y el teatro infantil se llamaba Teatro Infantil Juancho. Tenía además un grupo de teatro, o sea, no era solamente radio. Entonces empezamos a trabajar, por un lado, en radio, lo que es LS10, que en ese momento se llamaba Radio Libertad, después fue Radio del Plata, claro. Que era de Alejandro Romay, en ese momento. Que fue el dueño de Canal 9, Alejandro Claro, Romay. exactamente, Claro. tal cual. Y Radio Libertad estaba en el edificio de Radio El Mundo, que fue en Maipú 555, en Buenos Aires, el único edificio construido originalmente para radio. Entonces, por eso tenía y tiene hoy, aunque no es El Mundo, hoy es Radio Nacional, estudios impecables, con dimensiones excelentes, etc. ¿Y por qué te comento esto? Porque nosotros estábamos en un piso, Radio El Mundo estaba en la planta baja, y eso ya generaba oportunidades de trabajo en Radio El Mundo. Claro. De manera que hice cosas en Radio El Mundo. A cierta altura, esa experiencia infantil, que duró aproximadamente 4 años, o sea, bordeando ya la preadolescencia, etc., incluyó presentaciones en teatros, no solamente, digamos, de Castelar, de Palomar, de Morón, etc., también en hospitales en época de la poliomielitis, por ejemplo, sino en teatros como el Nacional o el Teatro Ateneo en el medio de la ciudad de Buenos Aires, y a cierta altura hasta llegamos a presentarnos en el Canal 7, que en ese momento, imagínate, Canal 7 estaba en blanco y negro transmitiendo desde el Palais de Glace.
Paralelas. Esto en la década del 60, 70. Exactamente, tal cual. Porque en Radio El Mundo trabajó Larrea, si mal no me equivoco. Sí, claro. Y en Radio Belgrano también, las dos radios. Totalmente. Dijiste Radio El Mundo, me acordé de eso. Sí, Larrea, y bueno, y además teníamos el famoso Glostora Tango Club en esa época en Radio El Mundo, que incluía a D'Arienzo, Pugliese, Di Sarli, Varela, etc. Pero eso ya es harina de otro costal. Entonces todo empezó en realidad con eso, porque eso sembró esa cosita tan linda en mí que fue el amor por el teatro y por todo lo asociado con lo artístico. Claro. Que después, estirándolo, digamos, en el tiempo, significó visitar otras zonas. Por ejemplo, escribir guiones para televisión con Hugo Moser, para Gianni Lunabey, Adrián Guío, etc., para el 11. Escribir una novela que me publicaron en México, que se llama Shopping. Escribir unos cuentos que también me publicó la Universidad de León de México y otro que se publicó en Colombia, etc. Y además meterme en lo que hoy es una de las cosas que más frecuento, que es el periodismo. O sea, estoy escribiendo sobre distintos temas para La Nación, para Clarín, para El País de España, para El País de Uruguay, para la revista Noticias, para Perfil, para la revista Forbes, etc. ¿Y por qué todo esto último? Porque a cierta altura lo artístico va sufriendo cierta mutación o cierta suma, sí, que es cuando mi vieja interviene de vuelta y me dice, pero no te creas que vas a vivir del arte. Y eso marcó una diagonal, y entonces empecé a estudiar en económicas hasta recibirme de contador y empezar a trabajar en empresas en las que inicialmente cumplía el rol estrictamente de contador. Claro. Pero a cierta altura el modo de gestionar fue entusiasmando a los distintos responsables que yo tenía por encima, y entonces terminé siendo gerente administrativo, gerente financiero, gerente operativo, hasta que en determinado momento fui CEO de compañías, etc. O, como mencionaste, asesor en determinado momento para un trabajo específico de Coca-Cola latinoamericana, claro, un trabajo que tenía que ver con cuáles eran las reglas o las mejores prácticas de gestión estratégica en contextos de crisis para sus 27 filiales de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, es una hermosa mezcla, pero era así. Yo estaba en la Facultad de Ciencias Económicas y a la noche, cuando terminaban las clases, lo que hacía era ir a ensayar la obra de teatro que íbamos a presentar el fin de semana. Esta es la verdad. Después hice un posgrado en gestión de contenidos en la Universidad Austral para meterme mucho más en estos temas de periodismo y contenidos, y a cierta altura el producto o subproducto de todo eso significó la posibilidad de empezar a dar cursos y hacer coaching primero con gente de acá, con gente de Argentina, pero a cierta altura empecé una serie de 10 años más viajando por más de 20 ciudades de España, de Costa Rica, de Portugal, dando clases sobre gestión estratégica en contextos de crisis, que de eso nosotros tenemos cierta experiencia. Un poco. Y eso fue genial, realmente fue una experiencia sumamente interesante que se integró a todo lo demás, ¿no? Esta es un poco apretadamente la síntesis. Por supuesto, el haber hecho trabajos para
para compañías tan importantes como DeKalb en semillas, que hoy es de Bayer, o Arthur Andersen, que hoy es Ernst & Young, en realidad, que tenía que ver con todos los temas de consultoría, de auditoría, de impuestos y de sistemas. También la posibilidad de estar con fondos de inversión como Higgs, que manejó todo el tema de la concentración de canales de televisión, de operadoras de televisión en la Argentina, cuando se producía la desregulación del mercado telefónico, allá por 97 al 2000 aproximadamente. Y eso también fue muy divertido, porque ahí yo integraba todos mis costados. Claro. Digamos, había alegría porque estaba charlando con gente que estaba en Radio Continental o manejando Editorial Atlántida o eventualmente algún teatro o un canal de televisión, como era el caso de Telefe, y al mismo tiempo estaba la mega operación comercial que demandaba mis otros talentos, digámoslo Claro. así. O sea, la desregulación arranca en el año 97. En realidad la desregulación estaba anunciada para el año 2000, Sí. Pero en 1997 gente de Argentina, más gente de Estados Unidos, o sea, convoca a un fondo de inversión de Estados Unidos, que en realidad era el mismo fondo que en algún momento había comprado 7up, Claro. y le hizo chapa y pintura y después la vendió a alguien del palo, porque ese era un poco el sistema. Esa gente había trabajado también con canales de televisión en un episodio, digamos, o en una operación muy similar a la que se preveía que iba a ocurrir aquí hacia el año 2000. ¿Qué quería decir? Que muy probablemente los canales que operaban desde Orán en Salta hasta el sur, o en Loma Negra, en Olavarría, o en Azul, etcétera, eran operadores que ni soñaban con la posibilidad de terminar vendiéndole su negocio a un mega operador. ¿Y cuál era la intención de ese mega operador? Concentrar abonados para que el día que apareciera Cablevisión o quien fuere detrás, tomara la decisión de comprar estas operadoras en un buen precio, porque le significaba una clientela potencialmente interesante, no solo como espectadores de televisión por cable, sino porque además le iban a comprar seguramente lo que en ese momento se llamaba el triple play, o sea que incluía internet, telefonía, etc. Algo por el estilo ocurrió, nada más que ocurrió muchísimo más rápido que lo que se imaginaba en aquel momento. Nosotros empezamos en 1997 juntando por compra acumulada cerca de 500.000 de abonados. Claro. Y eso nos estábamos arremangando como para administrarlo durante 3 años. Y apareció en realidad el CEI, que era el Citicorp Equity Investments, donde estaba Telefónica y donde estaba justamente Telefe y Editorial Atlántida y Radio Continental y tantos otros. Y ellos se interesaron rápidamente por comprar este paquete. Y cuando eso pasó, entonces me dijeron, bueno, ahora demos vuelta a la página y pasemos a otro negocio, que es hacer exactamente lo mismo, pero con empresas que se dedicaban a publicidad en vía pública. O sea, publicidad exterior, de la cual, digamos, Meta era el líder acá de las gigantografías, etc. Entonces, este fondo se ocupó de adquirir las más importantes de Chile, las más importantes de Argentina, lo mismo en Uruguay, en Curitiba, en Porto Alegre, y un día me dijeron, vos sos el CEO de este grupo,
que se llamó International Outdoor Advertising. Y que después lo compró CBS, y CBS se lo vendió a Decaux, que es el líder en mobiliario urbano francés, pero a nivel mundial. Y bueno, y todo ese tipo de operaciones, te imaginas que fueron de alguna manera lustrando la trayectoria y los antecedentes como para que después se produjeran estas novedades que te comentaba, que fue ir a España o ser convocado por Coca-Cola o cualquier otra compañía importante, porque de alguna manera la experiencia acumulada, ahora que hablamos tanto de inteligencia artificial, etcétera, la experiencia acumulada es otra cosa diferente de la que acumula la inteligencia artificial, que es maravillosa, pero que desde el punto de vista del criterio y del valor que subjetivamente tiene para un buen gerente o para un buen gestor, va a establecer diferencias, las está estableciendo en este momento. Y entonces quien pueda ver digamos, el 100% de este universo que se nos está aproximando y que ya está invadiendo por todos lados, más que asustarse, lo que debería tener es seguramente la claridad como para darse cuenta de que la condición humana sigue siendo imprescindible en el desarrollo de los proyectos de este planeta, por lo menos. Sí, yo te escucho, cuando hablabas, tengo muchas cosas para preguntarte. CBS es una empresa, es la misma cadena norteamericana de canal y televisión. Claro. ¿Es estatal? No, no es estatal. No, me parece que no es estatal. Es la que sí, en un momento también tenía una discográfica, no sé si era CBS Columbia. Claro. Y como el grupo inversor al que me refiero, en realidad también tenía cines, tenía una cadena de cines que eran como 1.400 cines en todo Estados Unidos, con KKR, que era otro grupo, primo hermano, digamos. Claro, ellos en determinado momento compraron el Corinthians en Brasil. O sea, era que como si entraran a un supermercado y dijeran, bueno, me gusta esto. Y por supuesto, lo que hacían era enriquecer profesionalmente la capacidad de gestión de las compañías y sus respectivas rentabilidades y sus proyectos, etc. Entonces, el negocio consistía verdaderamente en hacer chapa y pintura y luego venderle a alguien del palo un coche en mejor estado, digamos. Era compra y venta, básicamente. Sí, tal cual. O sea, el sistema financiero, tal como vos formaste parte más bien del comportamiento que tenían las empresas a la hora de comprar determinados segmentos de mercado. ¿Cómo? Reformulo la pregunta, perdón. Sí. Las empresas para las que vos laburabas, básicamente estaban metidos en el mundo financiero, o se dedicaban solamente a la compra. En ese momento lo que estaba de moda era decir que estaba de moda M&A, Mergers and Acquisitions. O sea que era la época en que lo que se hacía era tratar de identificar negocios importantes que se potenciaban sumándole hermanos, de modo tal de reducir el impacto de los costos fijos en el resultado de las compañías. Por ejemplo, en determinado momento me dijeron, hay que ir a Chile y comprar radios. Entonces fui a Chile y compramos 7 radios, la Rock and Pop, la Pudahuel, etc. Y se armó un conglomerado, un grupo, un holding de radios en un solo edificio, en lugar de estar repartido en 7 direcciones diferentes.
Y entonces esto era lo que hacían, como esto que yo te digo así muy al pasar acerca de chapa y pintura. En definitiva, en esencia, conceptualmente, era eso. Yo actuaba en realidad como un instrumentador, un ejecutor de las políticas que en definitiva decidía el grupo. De hecho, en determinado momento se vende acá, en Buenos Aires, la cadena Col Saragusti. O sea, sale Col Saragusti, eran 62 cines, entre ellos el de Patio Bullrich, Alto Palermo y tantos otros, el Capitol, y eran todos cines importantes, y ellos que venían de tener esta cadena importante en Estados Unidos me dicen: nos están ofreciendo estos cines en tantos millones de dólares, etc. ¿Por qué no explorás el negocio a ver si interesa hacerlo? Entonces yo lo que hacía en ese caso, por ejemplo, es reunirme con los representantes del banco que estaba interviniendo en ese momento en representación de los vendedores, analizar el negocio y de pronto, por ejemplo, en este caso, llegar a la conclusión, curiosamente, de que no convenía comprar lo que nos estaban ofreciendo. ¿Por qué? Porque esos eran cines de 1.500 butacas en un momento donde yo ya sabía que venía Cinemark, que venía Hoyts, que venía Village. O sea, las salas de 200 a 250 personas eran lo que iban a mandar en la siguiente década. De manera que comprar lo que en definitiva terminó, por ejemplo, siendo el Gran Splendid, que es una hermosísima librería, tal vez la más hermosa que tenemos y en el mundo se la reconoce como tal, pero fíjate, era un espacio imponente sobre la avenida Santa Fe, en una ubicación espectacular, pero fue mucho más rentable e interesante con el destino que se le dio que si hubieran pensado en mantener 1.500 butacas con una ocupación del 18%. O sea que vos eres un aplicador. Te decían: che, Pablo, andá, fíjate, ¿esto rinde o no rinde? Exacto. Y ahí vos le decías: no, mira, hermano, esto va, esto no camina. Tal cual, y así me tocó estar con la gente de Fredo, por ejemplo, cuando todavía no eran vendedores, y estar sentado con Pablo Aversa, que era uno de los dueños, y con Guardachino, y de pronto ellos decirme: estamos sorprendidos porque nosotros no estamos en venta, y entonces conversar y preguntarle acerca de en qué valores serían vendedores. Bueno, ese tipo de aproximaciones hasta llegar de pronto a bajar o subir el pulgar en función de justamente de la experiencia que yo iba haciendo y que me permitía de alguna manera tener una cierta opinión respetada por esta gente, diciendo: está bien, no compremos los cines, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea que vos en un momento dejás de trabajar para las transnacionales y ya abrís tu consultoría y te pones a laburar en lo tuyo directamente. Sí, tal cual. De hecho, se han dado incluso anécdotas muy, muy divertidas, como por ejemplo estar dictando clase en España y un día me invitan a una reunión donde en la época de Rajoy, del PP, Partido Popular, el ministro de Economía en ese momento y su viceministro estaban dando una charla sobre la crisis de la burbuja inmobiliaria, no sé si te acordás. 2008, por supuesto. Bueno. Pasa que hubo dos burbujas, la de España particularmente y la burbuja norteamericana del 2007, correcto, la Lehman Brothers. Exacto. Entonces, cuando terminan de exponer el viceministro, me acuerdo, Manuel Valle, con quien nos escribimos hoy todavía a través de LinkedIn. Claro. Él baja al espacio de networking donde estábamos todos tomando un cafecito. Entonces me dice: tú eres argentino, ¿no? Sí.
¿Y qué piensas de lo que acabo de decir como solución para ayudar a superar la crisis? Y entonces yo le digo, ¿en serio querés que te diga lo que pienso? Y él me dice, sí, te he preguntado por eso. Y entonces yo le dije, bueno, a mí me parece que está muy bien lo que has propuesto en tal o cual sentido, pero me parece que falta esto. Y cuando terminé de decirle eso, él sacó una tarjeta, en ese momento todavía se usaban las tarjetas, y me dijo, tenemos que hablar. Claro. Y pasaron 40, 50 días, yo estaba en Buenos Aires, y me llega una citación para una audiencia en el Ministerio de Economía, y yo dije, esto es de lo más divertido. Y me tomé el avión y fui a la reunión, y terminaron conectándome con la EOI, que es la Escuela de Organización Industrial, y que es depende del Ministerio de Economía de España, y segundo, es la escuela de negocios más antigua de España. Entonces, allí los encuentros sirvieron como para proponerme armar algún programa de entrenamiento en gestión estratégica en contextos inestables, porque ese es un valor agregado, mal que nos pese. La condición argentina, si además venís, por supuesto, con un buen currículum para exhibir, en el sentido de que cuando tuviste que resolver situaciones críticas, lo hiciste bien. Entonces, bueno, todo esto fue generando automáticamente contagios y efectos sinérgicos sumamente interesantes, al punto de que yo empecé dando cursos para profesionales en fisioterapia, por ejemplo, me llamaban los distintos colegios de las diferentes comunidades, pero a cierta altura me llaman de Cajasol, que es un instituto de la Caixa en España, me llaman de una escuela de negocios en Madrid, donde los miembros eran Ford, Air Europa, el Corte Inglés, Pricewaterhouse, etc. Y a propósito, también pesaba mucho en mi capital, digamos, el hecho de haber estado 9 años trabajando en Arthur Andersen como controller del estudio y haber visto pasar también toda la historia intensa que se vive en estos grandes estudios, en definitiva, ¿no? Porque allí uno de los clientes, por decirte algo, era YPF, por ejemplo. Y el presidente o mejor dicho, el managing partner de esa época en Arthur Andersen era Mario Vázquez, que falleció hace un año aproximadamente, y que fue presidente del directorio de Telefónica en España y también en Argentina. Entonces, todo ese clima realmente era un clima muy nutritivo y muy enriquecedor en términos de experiencia. Si uno, digamos, tenía la habilidad y la posibilidad de actuar, como me pasó con el caso de la empresa de publicidad en vía pública, donde me dijeron, bueno, vos tenés 3 años para levantarle el valor y venderla, y al año y medio resulta que apareció ya un cliente desde el exterior, potencial, y la empresa, valuada por el Chase Manhattan Bank en ese momento, ya valía el doble de lo que había sido pagado para adquirir las distintas compañías que formaban parte de ese holding. Entonces ya directamente me dijeron, bueno, misión cumplida, pasamos a otra cosa, ahora hablemos de otro negocio. De manera que fue muy entretenido, no había tiempo para aburrirse, esa es la verdad. Y bueno, todo eso en definitiva enriqueció bastante
mi labor periodística, esa es la verdad. Ahí va. Ahí va. Dos preguntas antes de ir a ese tema, porque también es interesante. ¿Cómo es la evolución de la tele hoy? Pues hablaste bastante, o sea, conocés bastante desde adentro el tema de la televisión. ¿Cómo la ves hoy? O sea, ¿tiene viabilidad como, como producto o es algo que está finiquitado? Yo no creo que esté finiquitado. Viste que hay distintas versiones que circulan según quien lo diga. Últimamente he leído incluso declaraciones de Pergolini, de Mario Pergolini, que, que entre paréntesis, mi hija, yo tengo dos hijos, Silvana y Andrés, los dos no tan casualmente, pero sí trabajan en medios y en temas de producción audiovisual o en temas de prensa y comunicación. Y mi hija en determinado momento yo la había tomado para ese canal que estábamos armando con un futuro que iba a ser de 3 años como mínimo y duró 10 minutos y ella termina siendo cooptada, digamos, por Cablevisión. Cuando Pergolini la descubre a Silvana, se la lleva a trabajar en Cuatro Cabezas. Bueno, perdón por esta digresión, pero no hay problema. En realidad, sirve para armar el cuadro de época. Hoy Pergolini está a 48 horas de haber comenzado un nuevo programa de televisión, en realidad, después de haber jurado y perjurado que él jamás volvería a la televisión. Este es un dato, en relación con tu pregunta, bastante interesante, porque esto quiere decir, de algún modo, toda la experiencia de streaming que se está dando como una especie de, al principio, como si fuera un periodismo televisivo marginal, por llamarlo de algún modo, y sin embargo fue adquiriendo un protagonismo tal vez más importante que la televisión abierta y en algunos casos que la televisión por cable también. Entonces, yo sé positivamente, como todos, no es una exclusividad mía, que los temas de rating en este momento forman parte de los sueños o de las pesadillas de los directores de los canales de aire, sobre todo, y que todos están midiendo el rating para ver si realmente se justifica seguir una semana más o hay que bajar, etc. Yo lo que creo que la televisión como medio no está muerta, está golpeada, está como lastimada por todo este proceso que la concentración tecnológica nos viene arrastrando, o no, al que nos viene llevando, porque nosotros estamos en una época donde es la época donde la economía es la economía de la atención escasa, ¿no? Es algo que Raúl Igarza, un profesor magnífico que yo había escuchado en la Universidad Austral, mencionaba ya hace unos años, diciendo que verdaderamente la gran pelea que se venía era por la atención de la audiencia. Y en este momento, además, con el ingrediente de la inteligencia artificial, saboteando incluso el modo en que se conquista la audiencia, porque se te meten, te invaden la intimidad, esto abre un gran interrogante parecido al que vos estás diciendo. Sin embargo, lo que yo te digo, Rafael, es esto. El gran desafío son los contenidos, el valor de los contenidos. La gente habla de los medios como si los medios mandaran sobre los contenidos. Y esto es cierto hasta un cierto punto. Quiero decir, es lógico que el smartphone hoy manda, así no tenga calidad uno, o lo que estás viendo permanentemente en Instagram o en cualquier otra de las redes sociales.
Sin embargo, esta apuesta de Pergolini, que no sé qué resultado va a tener finalmente, lo ignoramos, pero lo que quiero decir es que él a lo que está apostando es a que si él acierta con la inteligencia y la calidad y la novedad del contenido, la gente va a ir a buscarlo donde él esté, así sea en la esquina del Obelisco. ¿Me explico? Entonces, me parece que es hora de dejar de cascotear a la televisión como si fuera el malo de la película, porque en realidad el tema central pasa por la calidad de los contenidos. Si vos producís algo interesante, la gente te va a buscar en el streaming o en la televisión abierta, Sí. donde sea. No, yo sabes que lo pienso por dos cuestiones en realidad. Bueno, después voy a hacer algo más que quería comentar. Por un lado, por el tema de... O sea, hoy cualquier persona tiene 3 cámaras, tiene un par de micrófonos y te hace contenido y millones de personas lo siguen. Exacto. Eso antes lo hacía un canal. Y un canal tenía un director de producción, camarógrafo, escenógrafo. O sea, pensando incluso en la inversión, ¿vale la pena invertir tanto si alguien con 3 cámaras, un par de micrófonos, un par de entrevistas, ya mueve mucha gente? Por eso digo, ¿cuál es cuál es el futuro real que le queda a la tele ahora? No, no, Pero, no, no. Rafael, fíjate Sí. lo que... vos habrás visto o escuchado el programa El Hormiguero de Antena 3 en España. Me suena, no lo escuché. No. Bueno, Bueno, tarea entonces, para casa. ahí está. Entonces, lo que yo te quiero decir es esto. Este programa, El Hormiguero, que es un programa basado en entrevistas a notables, a veces va, qué sé yo, David Bisbal, y otras veces ha ido algún galán argentino, claro, y tiene una mezcla adicional de temas de ciencia, de diversión, es un poco de todo. Para decírtelo concretamente, está siendo visto por 4 millones y pico de televidentes cada noche de lunes a jueves. Ahora acaba de iniciar el receso de verano, pero es el programa más visto de la televisión española. 4 millones de telespectadores en una población muy parecida a la Argentina, porque son 47 millones aproximadamente, o 48, te está diciendo algo. O sea, esta gente no solo no se muere de hambre, Darín estuvo el otro día también, cuando en la previa del Eternauta, por ejemplo, porque no solamente, te estoy hablando solamente de telespectadores de allí, de España, que eso es lo que están viviendo, pero el programa se ve todas las noches también acá en Argentina y en Colombia y en México, etc. De manera que ahí vuelvo a mi teoría anterior. Si vos vieras ese programa, cuando vos lo veas, porque seguramente te he creado la curiosidad. Sí, por supuesto. Cuando vos lo veas te vas a dar cuenta que la cantidad de camarógrafos y de producción que están usando es espectacular. O sea que allí el costo de producción aparentemente no les hace mella. Hacen de pronto lanzamientos de gente que se tira desde un camión, hace cosas de lo más locas, experimentos científicos de todo tipo y color, y verdaderamente logran un impacto interesantísimo porque los contenidos, insisto, siguen siendo los que mandan. Claro. Toda vez que vos empieces o sigas dando contenidos pobres o de escaso interés, va a dejar de tener interés el streaming, la televisión, la radio o lo que sea. No importa cuál es el medio. El medio, por supuesto, te acerca más, puede ser más amigable, no me cabe ninguna duda. Pero
esencialmente lo que a mí me parece importante es la calidad de los contenidos y esta cosa que te mencioné no al pasar, que es el tema de la atención escasa. Vale decir, que si yo tomo en cuenta lo que está pasando en este momento, que es que la gente no tolera leer un libro porque es demasiado largo y es demasiado tiempo y te chupa atención y está acostumbrándose a consumir textos y comunicados y episodios de cortísima duración, donde los diarios, por ejemplo, concretamente, están sufriendo el impacto, entre otras cosas, porque sobre todo los jóvenes, pero no solamente ellos, están pensando que la manera de informarse es simplemente abrir el celular y mirar los 3 titulares de alguno de los diarios en los cuales confíen, y se acabó. Y el resto además Google te va a volver loco cada 20 minutos diciéndote que murió la mamá de no sé quién, y vos decidirás qué hacer con eso, pero quiero decir, la combinación de la calidad de los contenidos y de la escasa tolerancia a contenidos de largo desarrollo es la fórmula en la cual el que acierte puede ganar en cualquier medio. Un poco, creo que esta cultura de la poca tolerancia está muy conectada con las redes sociales actuales. Vos tenés TikTok, tenés YouTube, tenés Instagram. O sea, las principales empresas tecnológicas son un poco las que van marcando ese ritmo de tenés que ver un minuto de cosas y pasar y no terminás metabolizando nada, ¿no? Son una sucesión infinita de imágenes, sonidos y nada más que eso. Y eso termina aplicándose a la vida general, en donde es muy difícil sentarse, estar media hora leyendo un libro, por ejemplo. Leyendo Don Quijote, que me encanta el libro de Don Quijote. Claro, exacto. Es así, es así. Nosotros tenemos la cabecita acomodada de esa manera y obviamente eso nos condiciona en muchos sentidos. O sea, no solamente pasa que un joven de pronto se da por informado con haber leído 2 o 3 titulares, sino aún un adulto. Bueno, yo había escrito, me acuerdo, un artículo para Uruguay, para el país de Uruguay, que se llamaba Los Infoausentes, y hacía referencia justamente a que yo venía de haber conversado días anteriores, no me acuerdo si fue con mi hijo o también con algún amigo, chicos jóvenes a los cuales les hice referencia sobre algún acontecimiento importante que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento, no era solamente Argentina. Y estaban absolutamente desinformados, no sabían qué había pasado, y yo les digo, no, yo no te puedo creer, vos no te enteraste, pero por ningún medio, de ninguna, no sabía. Y era un acontecimiento, pero choqueante, importante. No habían ni abierto el televisor, ni siquiera habían tenido la invasión, entre comillas, de Google entrando a través de su smartphone, por ejemplo. Entonces, hay un efecto colateral en todo este proceso de limitación de la atención o de conquista por la atención de la gente para poder venderle un minuto más de algo, de lo que fuere. Hoy en día, en todos lados, desde Spotify o cualquiera de las redes, pagando un plus o en YouTube, vos podés tener el privilegio de no tener avisos, por ejemplo, para que se pueda hacer el negocio el que inventó Spotify o YouTube. Entonces, es un mundo muy, muy loco, pero al mismo tiempo me parece que hay un llamado de atención entre los que charlamos sobre estos temas que tiene que ver con que
la desinformación a la que nos va llevando esta reducción de la atención o la banalización de cierto tipo de contenidos, ¿no? Porque cuando terminás viendo que metiste 2 horas viendo videitos sin importancia de TikTok, presentar mañana el borrador de tal trabajo y no pude avanzar, allí hay una competencia, de la que hay que cuidarse porque en definitiva va dañando, va deteriorando de alguna manera tu propia manera o modo de lucir tus talentos en el medio en el que te moves, ¿no? Sí, sí, por otro lado también el hecho de que no terminás discutiendo lo que ves. O sea, hay un nivel tal de complacencia, no sé si es la palabra, de complacer al usuario, que ya ni siquiera te forzás en leer nada. Y eso también es un problema. O sea, no discutir lo que uno ve, o sea, o sea, la información que se presenta delante nuestro es problemático en realidad. Absolutamente. Y esto que acabas de decir, además, está siendo incorporado a esta etapa posterior de la inteligencia artificial, posterior al machine learning. Esto quiere decir que lo que está pasando concretamente es que como la inteligencia artificial está sabiendo de esto que estamos conversando vos y yo, se está haciendo más amigable, porque se ha dado cuenta, entre comillas se ha dado cuenta, de que la manera de tolerar mejor la conversación es hacerla más humana y sobre todo más empática. Claro. Esto quiere decir que cuando vos entrás a conversar, porque hoy en día se conversa con la inteligencia artificial, y de repente hay algo en lo cual uno personalmente se siente culpable de haber cometido algún error en algún aspecto profesional o de convivencia, lo que sea, la inteligencia artificial ya está demostrado que inmediatamente reacciona de una manera muy empática diciendo, no está mal, porque seguramente hubo razones por las que vos... Bueno, o sea que esto que vos estabas diciendo en realidad ya está incorporado, además, a todo el esquema de funcionamiento con el cual estamos siendo empaquetados en este momento a través de la IA, ¿no? Sí, sí, o sea, a ver, contra la tecnología no se puede competir, ¿no? No. Es una necedad competir contra la tecnología, pero hay cosas que por lo menos uno tiene que tenerlas en cuenta. Decir, che, esto ya es demasiado, o sea, esto ya es demasiado. Y en relación con la información también, hay una parte de Orwell, creo que en 1984, o es Orwell, se me confunden los autores, yo no sé si es Orwell o es Ray Bradbury. No, Orwell, sí, Me parece que, o seguramente sea, un está poco él refiriendo. habla de esto, ¿no? O sea, un tipo que lo escribió en la década del 50 se anticipa un par de años para entender cómo cómo de alguna manera controlar, no sé si la palabra es controlar, pero por lo menos regular a una sociedad, prever sus comportamientos, prever qué puede hacer, qué no puede hacer, termina siendo bastante preocupante. Sí. Y ahora, si uno lo piensa, hay un segundo aspecto que es el tema de la escritura. La escritura y la IA y la escritura también es algo problemático. Porque uno tiene que ponerse a discutir, va a reemplazar, la IA se va a dedicar a reemplazar los escritores al paso que vamos. Vos sabés que el año pasado vino a dar una charla en el Malva un filósofo francés, Eric Sadin, que tituló la charla a la cual tuve el gusto de asistir. La charla la llamó Inteligencia Artificial Generativa, : un crimen contra la condición humana. Ah, interesante. Así empezó, imagínate la charla, donde estaba el embajador de Francia, incluso en la primera fila, sentado. Ah, bien. Y recuerdo, a propósito de esto que acabas de decir,
que él permanentemente hablaba con su traductora, que estaba en la casilla posterior del auditorio, diciéndole: vos vas a perder el trabajo, seguramente, pero se ocupó de aclarar que en París había un par de editoriales que ya estaban utilizando la inteligencia artificial con una eficacia espectacular, porque esto es innegable, las cosas que se están logrando en medicina, etcétera, no se pueden discutir. Pero quiero decir, él cuenta, a propósito del tema del escribir, que las editoriales habían reemplazado a los traductores habituales por la inteligencia artificial, porque obviamente les salía más barato, lo hacían en muchísimo menos tiempo, pero que habían tenido la sorpresa, entre comillas, en ese momento, estoy hablando finales del 24, de que tuvieron que llamar a los traductores normales, convencionales, para recuperar el espíritu de los autores extranjeros que habían escrito esos libros en el idioma original y que al ser traducidos por la inteligencia artificial habían cumplido con lo básico, pero no necesariamente con el espíritu de la idea del dramaturgo o del escritor o del autor. Claro. Claro, qué maravilloso. Es un desafío, ¿no? Sí. Sí, hay... Y además de eso, agregado es, la inteligencia artificial está en pañales. Ah, sí. No es algo que está acabado, es algo que arrancó hace 4 años, en 2022. Sí, 2022. Absolutamente. Está en fase beta. Absolutamente. Con una particularidad, que es que aún aceptando lo maravilloso de cierto tipo de ya de novedades que estamos compartiendo, porque Google, por ejemplo, acaba de liberar con libre acceso 2 sistemas que tienen 2 o 3 letras con los cuales los identifica, para estudiar radiografías, producir interpretaciones, hacer pronósticos, diagnósticos. O sea, alguien decía ayer en alguna charla que verdaderamente el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el área de la medicina, hacía que no utilizarla implicaba ya un principio de mala praxis por los respectivos profesionales, porque la velocidad con la que se podía llegar a determinadas conclusiones de diagnóstico, eventualmente de tratamiento, etcétera, era espectacular. Ahora, dicho esto, y admitiendo, como vos decías recién, que estamos en fase beta, sí. Lo que yo sostengo, y había escrito incluso para El Economista en España hace tiempo, un artículo, hablando, en ese momento me refería a los algoritmos, que era la manera elegante de anticipar lo que venía con la inteligencia artificial. Yo decía, y lo voy a reiterar seguramente en alguna próxima nota, que todo lo que se pueda aprovechar en términos de acompañamiento de parte de los sistemas de la inteligencia artificial, bienvenido, y es fantástico, lo que aumenta la velocidad. Un tema aparte, por supuesto, es la rotación o el cambio de empleos y si hay un daño colateral bancable o no por toda una generación. Eso es un tema. Pero al mismo tiempo yo lo que decía era, esto no puede evitar, no puede impedir que la condición humana o el factor humano, como se solía decir, en el buen sentido, siga siendo imprescindible. Porque la conducción de un proyecto empresario, por ejemplo, pensar que simplemente porque
vos le tirás los 5 datos al chat GPT y te los devuelve en 2 segundos diciendo esto va a ser un éxito, etc. Esto es un error, a mi juicio, una subestimación absoluta del talento humano, que por supuesto correrá riesgos y seguirá fracasando o no fracasando, pero al frente de la historia alguien tiene que conducirlo y no necesariamente va a ser la inteligencia artificial, que podrá establecer modelos posibles, pero en última instancia alguien va a tener que apretar el botón y ese alguien va a ser humano. De hecho, en Miami se acaba de publicar, creo que te lo compartí en determinado momento, en un portal que se llama Infonegocios Miami, una nota mía, un artículo donde yo hablo de los 10 motivos por los cuales fracasan las startups en los últimos tiempos, porque es lo que está pasando, más del 70%, en algunos casos hasta el 80 y pico, fracasan en un máximo de 5 años, y dentro de los distintos factores que yo enumero, que es prácticamente una especie de checklist, donde sería sencillísimo empezar a tildar y decir, por ejemplo, el número 1 es el producto o servicio que vos vas a vender en tu startup. ¿Estás seguro, está chequeado que hay interés potencial de la gente para comprarlo y mucho más, para pagar por él lo que vos creés que habrá que pagar para costear todo el engranaje de poner en marcha una empresa nueva y mantenerla y mantener personal, etcétera, etcétera? Bueno, si a mí no me rinde positivamente ese número 1, yo ya digo, pucha, no sé si vale la pena pasar al número 2, porque si yo no tengo, ¿me explico? Por supuesto que uno puede llegar a tener la visión como la tuvo Steve Jobs cuando dijo, yo imagino que la gente disfrutará mucho si tiene 10.000 canciones en su bolsillo y se le ocurrió al día siguiente inventar el iPod. O sea, eso es un potencial de creatividad y de talento, pero unido seguramente a una percepción de la necesidad y de las ganas de disfrutar de un determinado servicio diferencial que él la percibió muy bien. Pero ahí de vuelta está el factor humano, definiendo los caminos. Entonces me parece que hoy en día, tal como yo decía en ese momento en el artículo, me acuerdo del Economista, hay 2 o 3 factores que no se puede prescindir de ellos. Una es el pensamiento estratégico, como concepción de qué hago, con qué recursos, en qué tiempo y de qué manera. Y luego me refiero a un segundo punto que es el cliente en el centro de la escena, sigue siendo un factor imprescindible. Y en tercer y último lugar, la profesionalización de la gestión, que es donde yo he batido el parche y lo sigo haciendo, porque hoy en día vos podés tener todos los sistemas funcionando de inteligencia artificial, brindándote todos los datos, etcétera, y de pronto llegás a Ezeiza y hay un paro de pilotos y vos decís, ¿qué hago con la inteligencia artificial? Porque ese es un problema real que o lo resuelve un CEO con capacidad y talento para conciliar intereses y tomar decisiones oportunas que impidan este tipo de factores o de crisis, o creer que te lo va a resolver una plataforma de inteligencia artificial. Bueno, poné la app que no subimos al avión dentro de 10 minutos. No ocurre. Entonces creo que hay que, ni mucho ni poco. O sea, hay un punto intermedio de sentido común con el cual administrar este bagaje espectacular. El otro día estuve en una charla que también creo que es interesante compartirlo. Me habían invitado a asistir
de la AmCham, la Cámara de Comercio Americana en Argentina, donde hubo como 20 personas que en distintos paneles trataban las maneras en que cada empresa estaba abordando el tema de la inteligencia artificial. Y entonces había un tema, por un lado, que era el presunto desdén o fatiga o pereza con la cual en Argentina, por ejemplo, y también en algunos países más de Latinoamérica, se estaba abordando el tema. Se hablaba de un 70% de empresas que o no se metieron con el tema porque le tienen miedo o no tienen tiempo y entonces no lo toman. Dice, ponelo en la agenda del año que viene, ya veremos. Entonces se habla de que eso es una bomba de tiempo porque en términos de innovación versus competitividad, que era el título de la charla, del encuentro, puede ser fatal, porque cuando vos quieras subirte al bondi en ese momento, en una de ellas el bondi ya pasó, lo perdiste. Entonces, hay un tema que es ese, y hay otro tema, que es el que de alguna manera a mí me quedó picando como interesante, que es el otro extremo, que es la desesperación. Porque todo esto ha producido una aceleración de los procesos en el sentido de decir, no incorporaste inteligencia artificial y resulta que hay una cantidad de cosas que llevan tiempo. Y hay otros que dicen, incorporarlo ya porque dentro de una semana lo va a incorporar la competencia y te va a dejar afuera. Y entonces hay toda una cosa muy fantasmal que también suena como medio apocalíptica, ni poco ni demasiado. Sí, incluso si uno lo piensa, hasta en la gestión pública se está llevando adelante la utilización de la inteligencia artificial y es hasta un poco contradictorio porque el hecho de que se lleve adelante un proceso electoral justamente se elige al más idóneo para llevar el proceso, para llevar la gestión política adelante. Claro. Vos sabés que te quiero preguntar, igual me parece que va a quedar para otra charla, la evolución o sea, ¿cómo hacen o sea, qué tienen en cuenta las transnacionales para ingresar a un determinado país? Por ejemplo, Argentina, ¿qué es lo que ven para ingresar acá? ¿Qué características? ¿Qué es qué condiciones tiene que tener para ingresar? Para decir, che, bueno, acá hay un mercado que es interesante, no es interesante. ¿Qué criterios toman en cuenta? Mira, en primer lugar te voy a decir algo obvio, que es, ¿se puede hacer este negocio con los parámetros que nosotros tenemos en uso en otro lado? Por ejemplo, si me refiero a la experiencia concreta de televisión por cable, que fue el motivo de este arribo de este fondo en determinado momento, ahí había primero que cerrar la ecuación, que era si yo puedo cobrar tantos dólares por abonado, cubro los costos y eso deja una rentabilidad que justifica la inversión, en qué tiempo recupero la inversión, es razonable. Bien, asociado a esto te digo como factor de efecto colateral que en determinado momento lo que va a considerar el inversor respecto de este punto en particular es si ese cálculo que hizo tiene sustentabilidad en el tiempo. O sea, si vos decís, vamos a cobrar $20 por abonado por los servicios, promedio, por ejemplo, y resulta que se produce una devaluación del peso importante en los 6 meses siguientes al comienzo de la inversión o de la operación, automáticamente vos te habrás creído, entre comillas, un plan de negocios
basado en $20 por abonado, pero resulta que no es lo mismo los $20 del momento cero que del momento 6. Claro. A raíz de eso, la empresa de pronto empieza a perder aceite porque no tiene capacidad de ajustar de pronto en la misma magnitud en que se produjo una devaluación del peso. O sea, ahí te hablo solamente de un tema, rentabilidad. El otro tema clave es la seguridad jurídica, que no lo estoy inventando yo, lo dicen todos, obviamente. O sea, la sensación de que vos estás invirtiendo en cualquier lugar, en Uruguay, en Argentina o donde fuere, y existen reglas de juego que se van a respetar. Esto es parte del interés del inversor. En determinado momento, por ejemplo, me acuerdo un caso concreto que me consultaron gente de España que venía con experiencia importantísima en energía eólica. O sea que venían además con, digamos, una experiencia exitosa. Cuando recién se estaba hablando de estos temas, previo incluso al gobierno de Macri, te estoy hablando. Sí. 2011, 2012. Claro, aproximadamente. Y entonces me acuerdo que a cierta altura tomamos un café y una de las cosas que ellos me preguntaron fue, si a nosotros nos cierran los números y las condiciones legales se pueden considerar aceptables, ¿qué otra cosa podría estar afectando nuestra decisión? Entonces me acuerdo que yo les dije en ese momento, bueno, hay condicionamientos para transferir los resultados de la operación al país de origen de la inversión. Y ahí me miraron y me dijeron, a ver, repetí eso, ¿cómo es el asunto? O sea, que ese es un país que está queriendo que se invierta en el país, me ponen condiciones para invertir, las respeto, salarios mínimos, condiciones legales de cualquier tipo, perfecto, pero a la hora de encontrar que nos fue bien y que fue exitosa la inversión, yo no puedo retirar el resultado del negocio ni parcial ni totalmente. ¿En serio hay restricciones? Sí, las hay. Y nosotros cada tanto hemos tenido nuestra historia de cepos. Entonces, yo te diría que básicamente anda por ahí la cosa, porque desde el punto de vista argentino, por ejemplo, una de las cosas más interesantes que nos juega a favor tiene que ver con el talento profesional. Claro. Esto realmente es algo que en otros países sería una condición más de la que vos preguntás. O sea, si hay capacidad en términos de recursos humanos para afrontar las distintas tareas que hay que afrontar cuando vos armás lo que sea, desde un supermercado hasta una industria aeronáutica, no importa. Entonces, acá eso tiene una respuesta generalmente positiva, porque nosotros estamos hablando hoy a 48 horas de que un grupo de estudiantes argentinos de 21 o 23 años recibieran el primer premio a raíz de un proyecto de desarrollo de un proyecto aeroespacial en el mundo. Entonces, yo creo que ahí se cierra la cosa. Es lo jurídico, es la rentabilidad del negocio y el mantenimiento de ciertas variables con un grado de constancia justamente en los números que exhiben, la posibilidad de recuperar o de producir transferencias al exterior como resultado de negocios positivos, y la condición del capital humano. El capital humano es una de las cosas que normalmente nos anda bien, digamos. En las otras materias todavía, en algunas nos vamos a marzo. Qué bárbaro. Quedan muchas cosas para preguntarte, Pablo, porque me hubiera gustado ya después la próxima. Va a haber una próxima.
Está bien, está bien, está Va a bien. haber Sí, una sí, próxima. sí. Porque quiero preguntarte por los gigantes de acá de la Argentina, por los varios unicornios, cómo es la evolución del Mercado Libre y demás. Y esto también, cómo impacta este concepto de e-commerce en relación a que se ha cambiado la manera de comprar, y eso cambia conductas, hábitos, patrones, y eso vos lo debes ver bastante bien. Este, pero bueno, me parece que lo vamos a dejar por otra charla porque esta ha Con mucho sido gusto. muy interesante. Y aparte también te quiero seguir preguntando cosas de la tele, porque debes tener perlas de la tele, con directores, con incluso dueños. ¿A Carlos Slim lo conociste? ¿A quién? A Carlos Slim. No. ¿Llegaste? Sí, sí, sé quién es, pero no llegué a conocerlo. Pero hay muchas historias. El otro día incluso me pasó que le pregunté a la inteligencia artificial acerca de un episodio que me tocó vivir, que fue el incendio de un teatro, el Teatro Estrellas, y no sabía. Ah, Y mira. esto es interesante, que algunas cosas no las sabe tampoco. Y lo El curioso, problema es que te pueda llegar a mentir, que te diga, sí, sé dónde. exactamente, porque en alguna de las respuestas he encontrado un sesgo de suposición. Por ejemplo, se dice que tal cosa, como diciendo, bueno, yo no me juego, pero, y esto te quiero aclarar, lo probé no con una, sino con dos. O sea, una, ChatGPT, y la otra, la de Meta, que es Claro. prima hermana, digamos, es otra inteligencia artificial que responde en otros términos, pero que en definitiva ninguna de las dos estaba al tanto de este episodio, que fue un episodio importante en medio de una época siniestra. Mira vos. Claro. Esto es Ah, parte de la tarea del escritor también, que sí, es lo que... te iba a preguntar eso. ¿Libro preferido? Decís, este libro lo tengo, referencias. Mirá, no es un libro preferido. A mí uno de los autores que en realidad normalmente en los últimos tiempos me ha gustado más fue Murakami. Este, y, y cuando digo en los últimos tiempos es porque en realidad a veces sos adolescente y te gusta, qué sé yo, Siddhartha, Claro. y creces y te enamorás de otros autores o de otros directores de cine, de manera que eso es cambiante, pero en el caso de Murakami yo siento que es una mirada como la que en el cine tiene un tipo como Woody Allen, que vos Claro. de repente, salvando las distancias, por supuesto, vos hoy vas a ver una película de hace 20 años de Woody Allen y seguramente vas a encontrar unas cuantas frases interesantísimas y sumamente esclarecedoras respecto de una mirada posible de la sociedad. Entonces, eso me atrae, ¿no? Que no tengan esa rigidez estructural que pareciera que todo se ve de una manera o de otra. Claro. Qué maravilla. Maravilloso. Pablo, ha sido un placer que hayas estado acá con nosotros en el método. La verdad que hemos aprendido mucho y esperemos que sigas viniendo. Si los tiempos nos lo Gracias. permiten, sé que sos un hombre muy ocupado, pero te agradezco tu participación por el método. Muy bien. Gracias a vos por la invitación y ha sido un gusto, por supuesto, por supuesto. No, muchísimas gracias. Gracias a vos por haber participado y estamos muy contentos de que hayas estado acá. Esto fue Bien. el método. Salió bien, ¿eh? Pienso que sí, Salió que muy bien. hemos Salió bien. paseado por infinidad de temas, ¿no? Sí, no, salió bien, salió bien, salió bien, salió bien. Así que bueno, Bueno, espero que... Pablo, gracias, de verdad. Gracias No, al contrario, es un gusto, es un gusto. viste, hay encima 2 millones de temas, porque de verdad, yo después volver a preguntar, quiero que me haga un análisis de Meli, me gustaría ver
qué está pasando en la era Milei, si hay inversiones, si no hay inversiones, viste cómo se mezcla lo político con los negocios, pero bueno. Claro, y hay algunas cosas, por supuesto, que yo no estoy en condiciones de contestarte con suficiente argumento técnico, porque lo que hay a veces es una percepción. Claro, pero vos estás en el ambiente, vos estás Sí, metido ahí, o sea, olfateás las cosas, decís, bueno, esto sí, viene por acá, va por allá, quizás no, no tanto. O tal cual. sea, Pasa por ahí porque, digamos, la experiencia que te da una determinada trayectoria te permite, con cuidado, bueno, establecer ciertos pronósticos sobre que esto va para aquí, esto va para allá. De hecho, una de las cosas con las que vengo trabajando últimamente es con pequeñas intervenciones o encuentros eh, con dos tipos de personas. Una, jóvenes profesionales que están tratando de redefinir su carrera. Concretamente lo he llamado, esto viene de lejos, 4 cafés más 4 semanas igual plan estratégico de carrera. Esto quiere decir que yo me encuentro en un lindo café frente a los bosques de Palermo, 4 veces en 4 semanas, es una vez por semana, 2 horas, para charlar sobre cuál es el drama que tiene esa mujer o ese hombre. En un caso, por ejemplo, fue Marina, era geóloga, es geóloga, que trabajaba para YPF y que sintió que había hecho un ciclo dentro de la claro. compañía y no encontraba la manera de reinventarse afuera o adentro. Bueno, y fue una experiencia espectacular. Terminamos esas 4 charlas y ella terminó con un plan para volar de YPF Claro. y a los 2 meses estaba en otra empresa que tenía mucho más que ver con lo que ella estaba queriendo hacer, cobrando cualquier cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tipo de personaje. Y el otro que me interesa en este momento, a raíz de ese artículo que te comenté sobre las razones por las cuales fracasan las startups, es tener 4 cafés más 4 semanas para gente que quiere hacer una especie de peloteo de prediagnóstico de su proyecto antes de meterse a llamar a un contador para hacer un plan de negocios basado en etcétera, etcétera, etcétera. Yo vos sabés que cuando estaba con Hicks, con este grupo de inversores estadounidenses, era la época que se llamó de las .com. Sí, No en el sé. año 2000. Ahí está. Y entonces a mí me tocaba recibir también, yo era todoterreno, entonces había chicos jóvenes que venían con el proyecto y decían, aquí está mi unicornio. ¿Viste? Yo soy, bueno, de hecho el artículo que yo escribí para El Economista sobre este tema se llamaba Un unicornio en mi garage, ¿no? Como una especie de expresión de que yo soy lo que, lo que hizo Mark Zuckerberg con Facebook. Empiezo en un garage y voy a terminar reventando el mundo. Bueno, y entonces venía la gente y tenía que hacer su exposición y venderme Claro. al grupo, en realidad, la idea de asociarlo como inversor, que el grupo inversor, que los americanos pusieran dinero para que ellos hicieran este proyecto. Y yo no te puedo explicar lo que era eso, porque eso fue un anticipo de lo que está pasando en este momento con las startups. En ese momento, la época de las .com, lo que ocurría era que cuando terminaban de exponer todo el negocio, donde todo era brillante, yo les decía la clásica pregunta de, bueno, ¿y en cuánto tiempo se recupera la inversión? Porque están buscando al Papá Noel, pero el Papá Noel en algún momento, ¿no? Claro. Quiere recoger los frutos. Y entonces, generalmente lo que ocurría era que unos me decían, bueno,
ustedes van a tener que poner capital durante 3, 4, digamos a lo sumo 5 años, pero a partir del 6º año seguro que empieza a dar rentabilidad positiva, No había manera de convencer a nadie con ese tipo de esquemas. Y hoy, justamente, entre otras razones, está eso. Por eso, quiero decir, está eso de que la gente se hace la ilusión de que tiene un proyecto con el cual va a romper el mercado, ni se preocupó por averiguar que probablemente en la otra cuadra estaban haciendo algo muy parecido, mismo sentido y en menos tiempo o más barato, lo que fuere, y entonces se estrellan contra el paredón. Bueno, lo que intento hacer en estos tiempos, me pasó ya con un par de negocios, es gente que viene y me dice, una chica, por ejemplo, una médica, yo quiero establecer una clínica dedicada a fertilización asistida. ¿Qué posibilidades tiene el mercado de todo eso? Entonces digo, bueno, dale, empecemos a traer material, a cruzar material, antes de que te pongas a armar un plan de negocios que es un laburo enorme, ¿no es cierto? Y que en una de esas te da todo brillante porque vas a tratar de que la tasa de rentabilidad y la tasa de retorno te dé fantástico, pero tengamos una mirada previa, porque en una de esas te ahorro tiempo. Evita disgusto. Exacto, tal cual. Qué maravilla. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Sé que, bueno, qué bueno que pudimos realizar la entrevista porque, bueno, la semana pasada tuve un evento. Sí, ningún problema. Gracias por la paciencia. Un gusto para mí también. Un gusto para mí también, Rafael. Gracias por la paciencia, ya nos volveremos a encontrar. Sí. Si no tenés ningún problema y seguimos charlando con esto. ¿Cómo no? Un abrazo. Un abrazo, saludos a la familia, que andes muy bien. Gracias, igualmente. Nos vemos, hasta luego. Esto fue El Método.